Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Andrea Uneus. Ella es doctora, ginecóloga, infante del Centro de Ciencia de Clínica Alemana Santiago. ¿Cómo está, doctora? Hola Rocío, feliz de estar acá con ustedes, con el País Lobo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de sexualidad, porque el día 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Sexualidad y para poder conocer más de este tema es que estamos aquí conversando. La mayoría, un 46% de los jóvenes, o sea, de las personas, inicia su actividad sexual en la adolescencia. Es un tremendo número y están actualmente los jóvenes con conocimiento suficiente para poder iniciar la actividad sexual. ¿Qué cree usted, doctora? Bueno, sin duda están con mucho más conocimiento que el que tenían la generación anterior de sus padres y de sus hermanos mayores. O sea, los jóvenes cada vez saben más y están más informados porque tienen acceso a la educación sexual. Ya ha habido de alguna manera una conciencia de que hay que darles información de educación sexual. Muchos colegios están ya con programas de educación sexual y también hay acceso a través de las redes, una cosa que antes no tenían. Entonces, tienen mucho más conocimiento del que tenía la generación previa. Así que están un poquito más preparados de lo que estamos los adultos de ahora, pero sin duda falta mucho también por aprender. O sea, hay muchas cosas de la educación sexual que todavía no están llegando a los jóvenes y que están llegando a través de redes que no son buenas, información de no muy buena calidad. Muchas veces los jóvenes la única educación sexual que reciben es el acceso ilegal al porno, el acceso que tienen al porno. Entonces es importante que sigamos trabajando en mejorar las fuentes que tienen para informarse. Bueno, voy a hacer la precisión de que es un 43% y no un 46% como había señalado inicialmente, pero sin duda es un alto porcentaje. Y una de las cosas que nos mencionaba antes de empezar es que está demostrado, y ya señala también, que ahora hay más conocimiento y que aquellos adolescentes que reciben mayor educación sexual retrasan este debut y además usan más métodos anticonceptivos, solo preservativos o otros tipos de métodos también. Todos los métodos, o sea, si tú dejas, mira, la sexualidad es algo que a todos nos pasa en la adolescencia y todos los jóvenes y las jóvenes tienen su deseo e impulso sexual en la adolescencia. Y si eso tú lo dejas sin educación, sin informar sobre riesgos, sobre peligros, sobre eh, eh, anticoncepción, sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y sobre consentimiento, que es otra cosa muy importante enseñar en la adolescencia, que tú tienes el derecho a decir que sí o que no y elegir qué actividad sexual quieres tener. Entonces, si tú no educas sobre esos temas, los y las jóvenes tienen una actividad sexual, un inicio de actividad sexual más precoz y sin protección, con más abuso, más precoz, y con menos anticonceptivos y con menos preservativos. Entonces, realmente es muy importante que tengan acceso a esta información para que si van a decidir, lo decidan voluntariamente, no porque los están presionando, ¿no es cierto? Y lo decidan con todas las medidas necesarias para prevenir las infecciones y prevenir los embarazos no planificados. Hay cifras que se ven bastante buenas, pero todavía quedan muchos desafíos. ¿Cuáles son esas cifras buenas? Que en un 80% se han reducido los partos en adolescentes y que el 73% aumentó en un 73% el uso del condón en la primera relación sexual. Esas son cifras que dicen al parecer que hay mejores campañas, hay mayor conocimiento efectivamente de cómo prevenir el embarazo adolescente. Estamos muy orgullosas de lo que hemos hecho los últimos 20 años con el tema embarazo adolescente, quienes trabajamos, yo ya más de 25 años trabajando en esto, porque cuando partimos realmente era un tema que no se tocaba. Uno hablaba de sexualidad adolescente y la gente se escandalizaba. Uno hablaba de anticoncepción en adolescencia y la palabra anticoncepción en adolescencia era como un tema inmoral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que, bueno, los y las adolescentes igual tienen sexo y había unas tasas de embarazo adolescente 10 veces, 15 veces más altas que las que tenemos actualmente, porque era un tema que no se tocaba. Hoy en día, si tú tienes un adolescente en la casa, tú sabes que tienes que hablarle de embarazo adolescente y de anticoncepción. Entonces, hay una conciencia en todo el país, desde en todos los niveles socioeconómicos, en todas las comunas, de que es un tema que tenemos que abordar con nuestros adolescentes y también en los sistemas de salud. Entonces, hay espacios amigables para adolescentes en todos los sistemas de salud. Entonces, eso ha generado que
las y los adolescentes que inician vida sexual la inician usando anticonceptivos, ¿no es cierto? Y el uso de anticonceptivos más eficaces, sobre todo, también ha cambiado mucho lo que ha pasado en los últimos 10 años. Hace 10 años a los consultorios llegó el implante anticonceptivo y el implante anticonceptivo es 20 veces más eficaz que las pastillas, y eso también tiene mucho que ver con esta baja dramática que hemos tenido en el embarazo adolescente en los últimos 10 años. Hace 10 años, en 2012, teníamos 35.000 embarazos adolescentes y el año pasado tuvimos solamente 7.000. Así que realmente la Wow. baja es muy importante en el país. Y en ese sentido, el implante, ¿usted se refiere a que cuando son adolescentes ya pueden recibir ese tipo de descargas hormonales, por ejemplo? Todos los anticonceptivos se pueden usar desde la primera relación sexual. Y el implante es de los anticonceptivos con menos carga hormonal que existe, pero cualquier anticonceptivo se puede usar, perdón, no de la primera relación sexual, error, desde la primera menstruación. O sea, una mujer que Ok. ya tuvo su primera menstruación puede usar anticonceptivos sin ningún problema. Ah, es muy interesante este tema en particular porque ¿cuál es el momento adecuado y qué consecuencias puede traer también? ¿Hay estudios suficientes para entender las consecuencias del uso de anticonceptivos hormonales en mujeres? Porque ahora tenemos harta información, mucho más que antes. Hay muchos estudios, Rocío, de eso. Eso está súper estudiado. La primera cosa que hay que tener claro es que cualquier anticoncepción es 100% reversible. La anticoncepción hormonal, el efecto es 100% reversible. Entonces, si tú inicias anticonceptivo y no te gustan o cualquier cosa, cualquier efecto secundario que puedas tener, te lo saca y se va a ir, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Ahora, los efectos secundarios son bastante infrecuentes, no son tan frecuentes. Efectivamente, la gente que los tiene le molestan mucho y es vocifera y es muy vocal al respecto en todas las redes sociales y todo, pero el 90% de las personas que usan anticoncepción hormonal no tiene efecto secundario. Hay un 10% que sí lo tiene, y por eso es importante entender que cualquier efecto secundario se puede revertir dejando de usarlo. Entonces, tenemos muchas opciones de anticoncepción y opciones muy seguras hoy en día para ofrecer a adolescentes y adultas. El implante también se lo están poniendo a las adultas cualquier cantidad, porque es efectivamente el anticonceptivo más eficaz que tenemos en nuestras opciones. Es muy interesante este tema porque efectivamente el tema adolescente es un gran tema con los chicos y es su tema de expertise, pero también hay muchas que generan después que tienen la cantidad de hijos que querían tener, pero no, también necesitan este cuidado posterior y ahí es donde los implantes son tan necesarios también. Por supuesto, y es una gran opción para mujeres de cualquier edad el implante. Y cuando ustedes hablan de conocer más del tema de sexualidad, hablan de un tema en particular que se dice desde el punto de vista saludable. ¿Cómo se aborda la sexualidad de una vista saludable? Es que, mira, eh, yo te lo puedo reducir o simplificar de la siguiente manera. Tú puedes tener sexo inteligente o sexo tonto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si tú vas a ser sexualmente activa, puedes tener sexo tonto. Y sexo tonto es un sexo sin consentimiento, o sea, que te presionan o que tú presionaste a alguien, o un sexo sin protección, en que te puedes contagiar una infección de transmisión sexual, o un sexo en que corres riesgo de embarazo adolescente, de embarazo no planificado. Entonces, un sexo en que vas a estar sintiéndote mal, además lo vas a pasar mal porque nadie te explicó cómo es el placer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Eso es sexo tonto. Entonces, esta es una manera muy burda de decirlo. El sexo Ujú. inteligente es un sexo de una persona informada que sabe qué quiere, qué es lo que es la sexualidad, que conoce su función sexual, que sabe de placer, que sabe de consentimiento, que sabe elegir, que sabe que si va a tener una relación sexual tiene que ser en las condiciones que para esa persona sean buenas, que sea algo que va a ser bueno para esa persona y no sea algo que le va a producir daño. Y en eso también están las otras consecuencias, infección de transmisión sexual y embarazo. Entonces, por eso hablamos de saludable, de derechos porque hablamos de derechos reproductivos, es tan importante, porque en el fondo todos somos seres sexuados y el sexo es algo que nos deja en un espacio muy vulnerable. Entonces, si no tenemos esta idea de que tenemos derecho a tener una sexualidad saludable, podemos quedar en todos estos problemas que hemos hablado que son tan graves y te pueden dañar toda la vida, te pueden cambiar toda la vida si te contagia un VIH o te contagia un herpes o tienes un embarazo no planificado a los 15 años, ¿me entiendes? Son cosas que realmente pueden cambiar la trayectoria de tu vida. Entonces, por eso los derechos sexuales son los derechos a poder experimentar esto que nos pone tan vulnerables, que es nuestra sexualidad, pero desde un punto de vista sano, desde un punto de vista saludable, cuidado, controlado.
Vamos ahora a aquellas enfermedades de transmisión sexual que usted ya nos ha planteado, por ejemplo, el VIH. ¿Cómo estamos en Chile respecto al VIH el día de hoy? Mira, estamos mejor que hace 3 años. Hace 3 años tuvimos el número más alto de VIH nunca. Tuvimos un aumento sostenido del VIH muy importante hasta el 2019. Después han bajado las notificaciones por importantes campañas y también no solo por campañas, sino que probablemente por efecto de la pandemia, porque en el fondo la pandemia también disminuyó la capacidad de testear, se disminuyó el testeo y eso también puede significar que no estemos pillando todos los VIH nuevos, pero de verdad que llegamos a una crisis muy, muy fuerte el 2019, donde el VIH pasó a ser la infección de transmisión sexual notificada más alta. Así que no estamos muy bien en todo lo que es infecciones de transmisión sexual. En todas las infecciones de transmisión sexual no tengo tan bonitas noticias como las tenía en embarazo. Todavía no estamos formados, no tenemos el control de las infecciones de transmisión sexual como algo de rutina, como algo que tenemos que hacer en forma saludable, como algo que tenemos que cuidarnos. Eso no está todavía metido en el ADN como está el tema del embarazo en adolescentes. Entonces, esto es lo que nos queda. Quienes trabajamos en salud sexual y reproductiva, lo que nos queda en los siguientes años es normalizar el control de las infecciones de transmisión sexual, que cada vez que tú tengas una pareja nueva, te hagas todos los exámenes, que si tienes algo te lo trates, que esto sea normal, que tú te haces exámenes de transmisión sexual no porque eres promiscuo, sino que porque de verdad quieres hacer algo saludable con tu cuerpo y cuidarte y protegerte de contagiarte y de contagiar a otras personas, y no porque te portas mal, ¿me entiendes? Y si tienes una infección hay que tratarla, y cuando uno las trata deja de contagiar. Hoy día, Rocío, en el día de hoy, estamos en condiciones de eliminar todas las infecciones de transmisión sexual. Podríamos, si todos nos hiciéramos los exámenes y nos tratáramos lo que tenemos, no habría más infecciones de transmisión sexual en el mundo. Mm. Entonces, tenemos los conocimientos para hacerlo. Entonces, es súper importante normalizar estos cuidados para que paremos con esta infección. Interesante, eso quiere decir que todas las infecciones de transmisión sexual en este minuto tendrían tratamiento, porque si todos sabemos lo que somos portadores o que tenemos esta enfermedad, nos podríamos tratar y sanar. Exacto, no curar, porque hay infecciones de transmisión sexual como el VIH o como el herpes que nunca te vas a curar, el VIH, el virus papiloma también. Cuando tú te contagias una por virus, nunca te vas a curar, pero sí, si te controlas y te cuidas, puedes dejar de contagiar. Ya, qué relevante eso, podemos dejar de contagiar. Entonces, al Mm. dejar de contagiar, ya no va a seguir creciendo, ¿me entiendes? El VIH, si tú estás con tus medicamentos al día, tú no vas a contagiar a nadie, ¿me entiendes? El problema aquí son la gente VIH positiva que no se está tratando. Tengo una pregunta que puede sonar media loca, pero yo creo que todavía hay varios que la creen y la verdad es que yo no conozco la respuesta, así que por eso mismo se la hago. ¿Se pueden contagiar las enfermedades de transmisión sexual en un baño público? Mira, las infecciones de transmisión sexual se definen por ser infecciones de transmisión exclusivamente sexual. Entonces, hay muchas infecciones que te puedes contagiar en un baño público, pero no las de transmisión sexual, porque todas las bacterias de transmisión sexual entraron en esa categoría porque son exclusivamente de transmisión de genital, genital con boca o genital con ano. ¿Entiendes? No las infecciones como un coli o como ninguna de esas cosas te las vas a contagiar en un baño. Hay muchas otras que sí, pero no las de transmisión sexual. Claro, pregunto porque puede ser a alguien que Absolutamente. de repente dice, no, me la contagié en el baño. Bueno, no crea esas cosas. Esas cosas me cuentan, las dicen, las he usado alguna vez para ayudar a pacientes que tienen que develar diagnóstico a sus padres o cosas así, pero la verdad es que si es de la lista, digamos, no se puede contagiar de ninguna otra manera que no sea con contacto genital con genital o genital con boca o ano con boca. En el caso del papiloma humano, que es uno de los que usted señalaba que puede derivar en cáncer, entiendo, cervicuterino, se desarrolló una vacuna en particular y se estuvo utilizando en Chile. ¿En qué estado está en ese minuto? Ahora el papiloma humano y la vacuna en particular. Mira, tenemos súper buenas noticias también ahí, porque la vacuna se está poniendo en forma obligatoria desde el 2014 a todas las niñitas de cuarto y quinto básico. Y desde el 2019 también se incluyeron a los hombres. Así que las mujeres, por lo menos en Chile, están vacunadas todas las mujeres menores de 18. Y eso ha significado que en las personas menores de 18 han desaparecido las verrugas. Ya no hay verrugas en gente menor de 18 años en este país.
han ido bajando, pero hay poquitos casos porque hay gente que no se ha vacunado pero es impresionante cómo han bajado las verrugas en la población vacunada. Que las verrugas es una de las infecciones que produce el virus papiloma. El virus papiloma también con otros virus produce cáncer, pero ya tenemos en Chile resultados claros de la respuesta a lo que es la vacunación. Entonces, estamos súper contentos y esperamos que estos resultados ya luego se repliquen en lo que es cáncer cervicuterino, que es una población más grande, porque las de 18 años todavía no tienen edad para desarrollar cáncer, pero sí para tener verrugas. Y esas también han bajado las verrugas en hombres, porque en el fondo los hombres tienen sexo con estas mujeres que están vacunadas y han bajado también. Entonces, realmente la vacunación en Chile ha sido un programa exitoso y estamos muy felices que sea un programa masivo y también había un cambio en el entender la vacuna en los últimos años. Yo te diría en los últimos 4 o 5 años ya los padres y las madres no tienen miedo a vacunar a sus hijos y saben que esto es un tema de salud y que no es un tema de promiscuidad, como que había al principio un miedo que si ponías esta vacuna tus hijos más o menos que iban a ir a una fiesta y hacer cualquier cosa, y la verdad es que es uno más de los cuidados y tenemos bajas en estas enfermedades y esperamos bajas en esta cosa tan sensible para nosotros los ginecólogos, que es el cáncer cervicuterino. Todos nosotros, en Chile mueren todos los días 2 mujeres de cáncer cervicuterino. Todos quienes trabajamos en ginecología hemos visto, se nos han muerto en las manos mujeres de cáncer cervicuterino, un cáncer tan tremendo, tan duro, que mata mujeres tan jóvenes, mata mujeres de 40 años, 35 años, eh, con familia, ¿me entiendes? Entonces, ver en el futuro horizonte que eso va a parar realmente es algo que nos alivia mucho. Así que Y estamos en muy... ese sentido, ¿cómo se detecta el cáncer cervicuterino? Mira, la manera de detectarlo es con el examen que se llama Papa Nicolau. El Papa Nicolau te lo detecta en las lesiones precancerosas y eso es lo importante de hacerse el Papa Nicolau, porque lo detectas antes de que sea cáncer. Estas mujeres que te digo que se mueren son mujeres que casi la mayoría no se ha hecho nunca un Papa Nicolau. Nosotros debemos hacernos el Papa Nicolau cada 3 años desde los 25 años. Y ahí, si lo hacemos rigurosamente, vamos a pillar, este cáncer es un cáncer lento, entonces vamos a pillarlo cuando está recién partiendo y cuando todavía es curable. Ahora, ¿Existe? Hay otra idealmente, forma de detección también, que es por medio de PCR. sí, ahora se está haciendo también en las mujeres sobre 30 la PCR de los virus papiloma de alto riesgo. También esa es otra manera de detectarlo, pero se hace en las mujeres mayores. Esto, en el fondo, es un chequeo cada 3 años que se tiene que hacer con ginecólogo o ginecóloga o con matrona, y ese chequeo en las menores de 30 se puede hacer con Papa Nicolau, en las mayores de 30 se puede hacer con Papa Nicolau o con esta PCR. Doctora, es súper interesante. Generalmente cuando tenemos estas conversaciones, no sé si es mi defecto, mi default por ser mujer, hablamos del ginecólogo, pero en el caso de los hombres, ¿a quiénes recurren? ¿A quién recurren para estarse revisando y cada cuánto tiempo debieran hacerlo también? Mira, los especialistas en infecciones de transmisión sexual en este país son, aunque te sorprenda, los dermatólogos. La especialidad de dermatología también se llama dermatología y venereología. Entonces, tenemos varias opciones. Dermatólogo, también tenemos los urólogos, porque también los urólogos saben, y los urólogos te chequean otras cosas, te chequean también los testículos, que estén sanos, el pene, ¿me entiendes? Toda la función, todas esas cosas que también son interesantes para los dueños de pene, saber que esté todo bien ahí. Y también tenemos a los infectólogos. Los infectólogos en este país han tomado el rol también en el control, por ejemplo, de todo lo que es la epidemia del VIH, hepatitis B, y control. Por ejemplo, en Clínica Alemana, donde trabajo yo, tenemos un servicio que es un servicio para cualquier persona que le interese, que se llama TelePrep. Tenemos telemedicina con infectólogo y eso puedes tomar el día, en la hora en el día. Y con la telemedicina tú puedes conversar con un infectólogo sobre tu riesgo, te va a decir qué exámenes tomarte, en fin, todo eso. Y eso lo están haciendo en este momento en los infectólogos, por ejemplo, en Clínica Alemana. Es bien interesante porque es difícil, o sea, como insisto, yo por defecto, obviamente uno va al ginecólogo y sabes que tienes que ir cada cierto tiempo y recurres en esa instancia, pero no quedaba tan claro en el caso de los hombres a dónde deberían asistir si es que tienen o piensan que pueden tener una enfermedad, ya sea transmisión sexual o de otro tipo, pero que tenga relación con sus genitales. Ujú. Doctora, ¿algún mensaje que quiera dejar en estos últimos minutos de conversación? Yo creo que lo más importante, Rocío, es perderle el miedo a la información y a la educación en todos estos temas. O sea, hablar estos temas
realmente no favorece que haya una sexualidad desenfrenada y peligrosa. Educar no es dar permiso, educar es proteger. Bueno, y con ese mensaje nos quedamos y le damos las gracias a la doctora Andrea Uneus, ginecóloga infanto-juvenil de la Clínica Alemana, por conversar de este importante tema el día de hoy con nosotros. Chao, que estén muy bien. Mucha suerte a toda la gente de País Lobo. Y a todos los que se sumaron hoy les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.